Saludos amigos de los ayuntamientos, don César Cabrera, bienvenido. Saludos Andrés, saludos Jochi y saludos al pueblo dominicano. Jochi, ¿qué tal? Saludos licenciado, saludos don César. Bueno, excusamos la presencia hoy o la ausencia de Andrés Enríquez, que está en gestiones personales. Igualmente el amiguito de Calazán parece que anda en cherchas navideñas. Sí, ya parece que tomó o inició sus vacaciones navideñas. O parece que la celebración de los 30 años de los ayuntamientos se lo dejó sacado, no sé. Bueno, ¿cuál será? Bueno, necesariamente esta semana tenemos que hablar de Latinoamérica, con lo que pasó en Perú esta semana, que es la crónica de un desorden anunciado. Aquí habíamos dicho, yo lo comenté cuando el señor Pedro Castillo se juramentó como presidente de Perú, que eso no iba a durar. Y menos mal que no acabó de la peor manera, sino que simplemente el señor, que el sombrero parece que lo tenía loco, se intentó dar un autogolpe, como hizo Fujimori en su momento, pero le faltó el talento de Fujimori. Claro. Fujimori tenía las Fuerzas Armadas con él, Claro. Porque esas Fuerzas Armadas de Fujimori habían luchado contra el terrorismo, liderado por él, por el presidente Fujimori. Recordemos aquel asalto a la embajada, sí, donde nosotros estuvimos involucrados, la embajada de Japón. Y ese era un líder, el presidente Fujimori era un líder, tan líder, que las fuerzas que le adversan han insistido en que muere en la cárcel, porque le tienen miedo si lo sueltan, aunque sea un anciano enfermo. Entonces este presidente, no llega a cómico, porque eso sería ofender a la gente como Raymond Pozo y esa gente que hacen comedias muy buenas. Sería ofenderlo decirle que este tipo era un cómico. Este era un loco. Este presidente de Perú era un loco. Se sabía que lo iban a destituir. Se dio un autogolpe. Disolvió el Congreso. Y simplemente los guardias le dijeron nosotros no. Porque no fue que el Congreso dijo vamos a adelantar la sesión para quitarlo. Eso no valía. Si el Congreso hubiese estado cerrado y tomado con tanqueta y no sé qué, no pasa nada. Pero los guardias le dijeron, no, aquí hay que respetar la Constitución. Perú, a pesar de los desaciertos que tiene la población eligiendo mal, porque esas son malas elecciones de la sociedad, mantiene unas instituciones que han permitido que el Perú siga un proceso de desarrollo económico en el que lo encarriló el último gobierno de Alan García, que lo siguió después este otro presidente que también anda por ahí huyendo. ¿Está preso? No, ese no está preso. Humala. Humala lo soltaron también. Ah, ya lo... Creo que lo soltaron. Pero el otro que está exiliado, otro indio que fue presidente después de Alan García. Toledo. Toledo, ese. Ese, iniciado por Alan García en su segundo gobierno, que fue muy bueno, y el gobierno de Toledo, que fue un gobierno técnico, porque Toledo es un técnico de las instituciones internacionales como Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, del FMI, y él gestionó y recibió todo el apoyo de esas instituciones, y Perú es un país que va creciendo sostenidamente. No obstante, aquí ha tenido una inestabilidad a nivel de presidencia de la República, las otras instituciones funcionan bien. Hicieron que se matara a Alan García, a Cusín que lo trancaron, al otro lo trancaron, al otro lo tumbaron, al otro se va, eso es un desastre. Y ahora este señor intentó elegirse en un líder cuando la propia plataforma política que le sirvió para llegar a la presidencia ya le había sacado la alfombra de abajo. Un partido radical que hay allá, estilo del Podemos que hay en España, ni eso lo aguantaron. Porque lo de él no era incapacidad, era estupidez. Entonces se veía venir eso que pasó y fue lo mejor que pasó, porque no fue un enfrentamiento cruento, no desestabilizó a Perú durante meses con una reyerta, sino que siquiera durante horas. Sí, no duró ni horas, porque él dio su discurso, que alguien se lo escribió, estaba todo nervioso cuando estaba leyendo. Muy nervioso. Yo vi el ajoita hacía así. No, respiró profundo para decir que iba a disolver el Congreso. Sí, porque parece que ni él estaba convencido. O no tenía no tenía el material colgante suficiente. Sí. Entonces,
al terminar de hablar, se produjeron las consecuencias. Los guardias dijeron no. Estados Unidos le dijo no. Todo el mundo. Los fiscales dijeron no. Y el Congreso dijo, en vez de las 3 de la tarde, la reunión es a las 12 del día, para lo mismo. Él fue el mismo y se trancó. Bueno, como Chacumbele. Así es. ¿Qué le parece? Deberíamos llamarle Castillo Chacumbele. La verdad es que hay que... Perú es como un laboratorio, vamos a decir, en términos políticos, en términos de los sucesos que han ocurrido en los últimos 10 años, yo digo que es un laboratorio porque se ha ido eligiendo, ¿no, verdad?, personajes que no necesariamente son personajes con vocación política o vienen de la clase política, sino que vienen de otros estamentos de la sociedad y son improvisados, nunca han tenido un cargo. Es decir, no es un presidente que haya venido ejerciendo cargos en diferentes estamentos hasta llegar a la presidencia del país, sino que son una especie de inventos. Lamentablemente la sociedad peruana acoge mucho estos inventos y los resultados son eso. Esos son los resultados de ponerle una gente que no tiene la capacidad para ser presidente, porque la presidencia no la puede ejercer todo el mundo, Andrés. En ningún país del mundo. En ningún país no cualquiera está preparado para ejercer el poder, y mucho menos para ejercerlo bien. Entonces, lo que desafortunadamente, el mismo criterio que tú tienes de él, yo recuerdo estando en Sol, cuando fue juramentado, y yo decía que los días de él estaban contados. ¿Por qué? Porque es que se veía que él no estaba en capacidad de dirigir un país, y mucho menos un país tan complicado como Perú. No, y en pleno desarrollo. No, pero en términos políticos, que es un país que ha atravesado por 5 o 6 presidentes en menos de 10 años, cuando el periodo son de 6 años. Sí, el problema peruano, con perdón de Jochi, se acrecentó porque hay unos grupos allá todavía izquierdosos, sí, que hacen todo lo posible, y lo han hecho desde Fujimori para acá, para evitar la estabilidad, porque pescan ahí. Y el radicalismo, el sectarismo y la exclusión en la sociedad política peruana dan estos resultados. A la hija del presidente Fujimori, a Keiko Fujimori, la pararon, le hicieron cuanto lío fue necesario. 2 veces la han parado. Pero en esta última ocasión, con porcentajes mínimo ahí. Ahora en la segunda vuelta, cuando eligieron al señor Castillo ese, Chacumbele, todo el mundo entendía que ella era la presidenta. Sí. Y que venía con el ánimo de volver a unificar la sociedad peruana, con la experiencia vivida, con el caso de su papá, que por tanto el único espacio que queda es la convivencia, el consenso, no la confrontación. Entonces la pararon a como diera lugar, y ahí están los resultados. Mira, bueno, de hecho, perdón. Para terminar mi intervención en este tema peruano, hay que reconocer al pueblo, ¿no, verdad? Y me imagino que es fruto del propio comportamiento del presidente, que no encontró apoyo en ningún lado, porque ya él venía tomando decisiones erráticas, y entonces lo que quiero decir, porque ahí va mi comentario, y por eso decía que es un laboratorio, porque aquí en República Dominicana tenemos un segmento pequeño, pero existe, que vive, vamos a decir, son francotiradores a la clase política, y viven todos los días trabajando para disminuir los partidos políticos, y nosotros siempre vamos a estar a favor de el fortalecimiento de los partidos políticos, porque esa es la esencia de la democracia. Por suerte, en Perú las instituciones funcionaron. Ahora, hay que ver qué va a pasar a partir de ahora, porque la propia primera vicepresidenta, que es la que asume ayer, tiene un proceso abierto judicial.
Entonces hay que ver qué va a pasar con eso. Pero lo peor de los 7 cargos que estaba sometido el presidente Castillo, uno de ellos es instalar desde el gobierno una organización criminal. Es decir, eso pesa, es una acusación que yo no lo había escuchado en ninguna parte del mundo, el Poder Judicial o el Ministerio Público. Entonces, eso está presentado sí, allá en los tribunales. Termino diciendo que, y por eso digo que es un laboratorio, hay que ver si eso del fiscal general le ha dado resultado a Perú. Es posible que sí, porque todo el mundo sale preso, pero mira también la consecuencia. Bueno, yo sobre eso opinaré después de hoy. Sí, gracias. Yo iba a decir que de hecho es la tercera vez que había sido interpelado el presidente Castillo. Al no temperar en sus 3 intentos, era evidente que se iba a suspender. Y el concepto era incapacidad moral. Por muchísimas razones antes enumeradas, pero sobre todo porque él iba a ser una fuerza de contraterrorismo con terroristas para él, entre comillas, poder mitigar los delincuentes que no estaban a favor de él. Entonces, era un híbrido que es un caso de estudio, donde él iba a incluir en el poder del Estado a un grupo de exdelincuentes que iban a estar al servicio de él. De hecho, Maduro. Exacto. Era una fuerza de contrachoque que eran sus delincuentes favoritos. Y en cuanto a la Fiscalía General, creo que nosotros somos un país con bastantes leyes las cuales aplicar y con una constitución que hay que respetar. Y es un país en Latinoamérica que es parte de esa nueva izquierda fallida que ha servido de ejemplo, porque la primera que fue inmediatamente, como dijo el licenciado, los militares lo frenaron a él, fue el fiscal general de la Nación, y ahí mismo le leyó lo que sería una medida de coerción o cautelar, y lo enviaron justamente a la misma cárcel donde está Fujimori. Pero en el país nosotros, creo que esto debe servirnos de alerta, porque aunque sean un mal muy pequeño todavía, esa nueva izquierda de esos jóvenes que están tratando de hacer política, siempre reciben apoyo de países de ese tipo. Y creo que debe llamarnos a reflexión de que no podemos permitir de que sigan creciendo. De hecho, la nueva política de izquierda que tenemos aquí ha sido muy vergonzosa como joven, para mí, que digo, porque ellos utilizan la vieja política para llegar, que es la típica de ellos, y después que llegan nos ven como lo peor. Y tratan de seguir acrecentándose en el sistema, cosa que nosotros no debemos permitir, para que no sucedan cosas como han sucedido en Perú, que aparece un personaje improvisado de la nada y el pueblo le da aquiescencia o lo recibe bajo el alegato que ellos están con esa nueva agendita que tanto mortifica a quienes estamos tratando de criar a nuestras familias o a políticos tradicionales que aún quedan en el sistema, que llevan buenas prácticas. En Perú hay un problema con el gobierno de los fiscales. Ese laboratorio que citaba César Cabrera comenzó por ahí. América Latina no está en la condición de tener gobiernos de fiscales o gobiernos de jueces. Hay que tener los gobiernos que generan los partidos políticos, la sociedad política que gobierna el Estado. Los estados nacieron cuando la sociedad sintió la necesidad de tener sobre todo seguridad y orden para que fuera gestionado por una clase política, aunque se llamen clérigo en Irán, o se llamen presidente aquí, es la sociedad política la que tiene que generar y gestionar el Estado como tal. ¿Qué pasa con el caso de Perú? Bueno, eso puede pasar en cualquier otra latitud de América Latina, donde estos modelos que son copiados, no son nuevos, son copiados de aquella etapa del inicio de la Guerra Fría, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, cuando la Unión Soviética se propuso conquistar todos los estados del este de Europa y de otras latitudes del mundo, porque eso llegó hasta aquí, hasta el Caribe, con el caso de Cuba. Y para eso, primero se hacían elegir. Después que se hacían elegir con los métodos democráticos, entonces dan golpe de Estado, como el que intentó dar el presidente Castillo.
llegamos por la vía democrática, pero después hacemos lo que nos proponemos hacer. De eso se libró Italia, no obstante tener el Partido Comunista más grande de Europa, porque la otra parte de la clase política sí vio el tema. Se libró Francia también, que tenía un poderosísimo Partido Comunista. Se libró España por la acción de las fuerzas del general Franco, pero no se pudo librar todo el este de Europa, donde los dirigentes comunistas, agazapados en el sistema democrático, se hicieron elegir y lo primero que controlaban era el Ministerio del Interior. Ministerio de Interior, Justicia, ni siquiera Fuerza Armada, porque lo otro venía por añadidura. Interior para el tema de la represión y las policías políticas. Y el aparato judicial para cantarte sentencias políticas si tú eras contrario. Eso es lo que hemos visto evolucionar en aquí en Venezuela. Y en Nicaragua. Y en Nicaragua. En Nicaragua es el mismo sí, patrón. Es el mismo modelo. Ese modelo que viene de los años 50, ahí en Europa. Y aquí le llamamos socialismo del siglo XXI. Y llegan con mafias, son después los más corruptos, aunque llegan en nombre de la anticorrupción. Verbigracia, véase la referencia del caso de Argentina, que también es otro caso de esta misma semana, sí, donde la vicepresidenta en ejercicio fue condenada y no puede decir que fue por persecución política, porque ella es vicepresidenta. Exacto, claro. No puede decir eso. Ahora le dicen que no, que fueron los medios de comunicación, porque ella persiguió al grupo Clarín allá en Argentina y lo pegó contra la pared y le cerró el periódico. Eso es famoso en su gobierno. Pero más famoso es el ministro de ella llevando unos sacos de dólares a un cementerio. Eso también está ahí. Entonces América Latina tiene que mirar a la democracia real. No puede ser el modelo que intentaron nuestros antepasados inmediatos, los líderes que nos antecedieron a nosotros y naturalmente a Hochi, que es un muchacho, tratando de vendernos revoluciones. No hay revoluciones. ¿Cuál es la revolución que usted puede enseñar que fue modelo que trajo desarrollo? ¿Cuál? ¿La francesa? Ninguna, bueno. ¿Y cómo acabaron los revolucionarios franceses? El único y país el ejemplo que nos han dado es yo robo y te oprimo. El único país con un régimen dictatorial, vamos a decir comunista, que han progresado económicamente, hay que reconocerlo, es China. Pero no es comunista. China, bueno, ellos tienen un régimen que se elige de fuerza. Ellos tienen una dinastía, sí, ellos tenían su dinastía antes. Claro, antes se llamaba la dinastía Ming, la dinastía Xin, y ahora la dinastía Xi Jinping. Sí. Pero allí mandan una clase política. Eso es clase política. Sí, sí, sí. Eso no es un gobierno de fiscales ni de esto, es una clase política, ni sociedad civil con ley 340 y cosas de esas, no es eso. Entonces, América Latina, mírese ahí, República Dominicana, que fue salvada de caer en ese modelo, en los procesos que se dieron en los años 60 aquí, fue salvada de caer en el modelo de ese populismo de izquierda que andaba rondando por aquí vendiendo revoluciones, sí, y fueron salvados otros países que tuvieron incluso que caer en manos de las dictaduras militares, esas dictaduras militares que no eran buenas tampoco, no la vamos a defender aquí. Ninguna dictadura ni de izquierda ni de derecha son buenas. Pero ese sectarismo de izquierda y ese fanatismo hicieron que llegaran esas dictaduras, excepto la de aquí. La dictadura de aquí de Trujillo fue una dictadura hija de los propios líos de nosotros aquí, con los montoneros y los revolucionarios, los hacendados que tenían 50 obreros con machete que se alzaban contra el gobierno, es lo mismo. Entonces nosotros, que fuimos salvados de caer en esas tropelías políticas, ahora somos un modelo de estabilidad. Este es un país tranquilo. Aquí hay que decir que hoy día hay 3 fuerzas políticas importantes en este país. Y ninguna de esas 3 fuerzas políticas importantes, usted puede decir, que está vinculada a desestabilizar el Estado. Ninguna de esas 3 fuerzas están integradas, son parte del Estado, del gobierno, porque el PLD que salió del gobierno recientemente tiene senadores, tiene diputados, tiene alcaldes,
el otro No, partido... Y terminó con un 39% Sí, de la población. El otro partido que salió de la división de ellos tiene senadores, tiene diputados, tiene alcaldes, y el partido de gobierno, que es un partido hijo del partido que trajo la democracia a este país. De manera que estos líderes... Perdón, la democracia y la municipalidad. Y la municipalidad, correcto. Eso, mire, con ustedes que yo he aprendido más el valor del PRD a crear una buena municipalidad aquí. Claro, de verdad. Los gobiernos locales son la zapata de la democracia. Porque eso está en el pensamiento de la fundacional de la República, en aquellas exposiciones de Juan Pablo Duarte. Y más allá, o sea, cuando usted va a la historia, ¿qué era lo que fundaban los españoles en América cuando llegaron? ¿Qué era lo primero que fundaban? ¿El Cabildo? El Cabildo. De manera que muy bueno el apunte que hace Jochi, ilustra bastante. Pero estas fuerzas políticas nuestras, que son la clase política de este país, garantizan la estabilidad. Aquí no se le ocurriría a ningún presidente salido de una elección, llámese como se llame, inventar con lo que inventó este peruano. El que más cercano estuvo a hacer algo parecido fue Danilo Medina hace unos años. Con la Constitución. Y la República se paró. No, usted no puede hacer eso. Mire, la verdad, Andrés... el que ahora es presidente fue al Congreso como un militante, o lo olvidamos. Cuando Abinader cuando el presidente Abinader fue ahí al Congreso a decir, no podemos ahora coger la Constitución y empezar a darle mordida por todas partes. La sociedad se paró con una sola bandera, la dominicana, en esa ocasión. Y por eso yo decía que Perú es una especie de laboratorio, porque ahora tenemos que echarle una mirada a todos los gobiernos de América Latina que han surgido últimamente con una posición de izquierda. Hay que ver cuál va a ser la actitud de ellos en función de los resultados de Castillo. Porque, como tú decías perfectamente, uno no sabe cuáles son las intenciones, porque buscan el método democrático para ser electos, pero su comportamiento es totalmente antidemocrático. Por ahí está el caso de México, César. Por eso. ¿Qué quiere hacer el de México? Quiere cambiar la Constitución a su favor. Hubo una intentona, perdón que lo interrumpa, del presidente Castillo de asilarse en la embajada mexicana y el pueblo bloqueó la entrada. Pero no solamente eso, mira, las instituciones allá, vamos a decir que son fuertes, porque también yo pienso que dentro de esas decisiones, por ejemplo, la decisión de su propia escolta, hacerlo preso, los policías ahí, y no hubo ningún forcejeo, nada, preso. No, ¿tú sabes por qué? Porque a minutos del discurso tembloroso de él, la Fuerza Armada y la policía en un comunicado conjunto dieron un comunicado que ellos se oponían a eso. Entonces la escolta eran policías y guardias. Pero también, tienen que rendirle a la patria. Pero también a mí eso me da como un mensaje de que él no era bien visto ni siquiera por la gente que lo cuidaba. No, pero si él iba a hacer una fuerza de contrachoque donde la mayoría de esos generales habían arrestado a grandes terroristas y ahora iban a ser parte del gobierno, eso tiene que chocar. Además, él tenía que entender, porque su actitud en el discurso, él estaba muy nervioso. Él sabía cuál iba a ser la consecuencia. Sí, el lenguaje neurolingüístico de él era de una persona entonces, nerviosa. Asustado. Si tú vas a hacer eso, graba eso y vete para la embajada de una vez y espera ya los resultados. O graba de la embajada. No, digo, de la embajada mexicana. No, tú lo da un mensaje a la nación. Tú lo grabas y lo tiras a la opinión pública después que tú estés en la embajada. Como hizo Evo Morales, que desde el avión fue que se puso guapo. Sí. Se puso abraviado, está montado en el avión. En espacio internacional, que nadie le puede poner. Tú te vas a poner a amenazar las instituciones democráticas con un fusil vacío. Porque eso fue lo que él hizo. Si tú ibas a amenazar, tú tenías que tener respaldo por lo menos de los tanques, como tú dices, que fueran al Congreso y no permitieran la entrada de los congresistas, tuviesen que reunirse en otro local, en otro establecimiento. Era tan bruto que ni a Maduro se parece. Yo creo que él sí, porque en ese sentido Maduro ha sido más inteligente. Maduro se ha mantenido ahí a sangre y fuego, pero no tiene lo colgante de Maduro y quiso hacer una acción que para hacerla, señores,
hay que estar preparado. Eso no es de que yo voy a hacer esto como él quiso. Cuando se veía en el propio discurso temblando así, es decir, demostró al pueblo que era un cobarde también. Pero Maduro aprovechó una coyuntura comercial con esta crisis de Ucrania y Rusia en cuanto al crudo. Mira la hojita. Pero ahí no se ve, pero no se ve tanto cuando lo enfocan de cerca. Exactamente en el momento cuando él dice que va a diluir el Congreso, ahí es que más nervios se le ven. Y entonces, lamentablemente, pero eso hay que seguir analizándolo, el asunto de los fiscales, si realmente es una buena decisión de los países de América Latina tener este sistema donde los fiscales tienen un poder prácticamente de casi destituir a un presidente, porque el Congreso, diferente aquí, porque el problema es que allá es un sistema parlamentario, sí. Diferente aquí la Cámara de Diputados te hace un juicio político, pero el Senado tiene que pasar por el Senado. Es que enjuicia finalmente. Por el Senado, allá no. Allá si se ponen de acuerdo las diferentes bancadas para sacarle un presidente, se agarran de cualquier cosa para destituirlo. Entonces, también la Constitución peruana, digo yo, eso es una decisión de los peruanos, pero son situaciones que yo creo que la sociedad peruana y la clase política, que en los últimos años lo que ha vivido es matándose entre sí, porque ese también es un problema, no hay forma de sentarse y conciliar los intereses del país. Mire, en la hojita que él leyó, el tema que hizo que la sociedad se unificara y le cerrara el paso fue cuando él dijo que el Congreso iba a ser sustituido por unos congresistas constituyentes. Eso es Venezuela. Y se tiene la experiencia de Venezuela. Sí. Y fíjate lo que acaba de pasar en Chile. Eso huele a Venezuela. Que querían hacer una constituyente y lo pararon la propia gente. Por eso te decía. Que sacaron al otro partido del gobierno. Espérate. ¿Qué va a pasar con eso? No, esos legisladores constituyentes iban a durar 9 meses legislando. De ahí a eso él cambiaba lo que quisiera de la Constitución. ¿Qué va a pasar con esos presidentes de izquierda como México? Mira lo que trató de hacer Chile. Pero Argentina, pero también está Colombia. Sí. Es decir, América Latina ha ido dando un paso hacia El Salvador también, que se vendía como ultraderecha y un cuasi dictador ya, Bukele. Sí. Pero es un dictador de derecha. El caso de México, a mí me preocupó, porque el presidente de México, que todo el mundo sabe que no anda bien, no del material colgante, que eso nunca ha mostrado que tenga, sino de aquí arriba, de la azotea. Porque él y Pedro Castillo son aliados en ese sentido. Parecido, ¿no? Y el sombrero le queda bien también, porque es un sombrero de charro a él. Pero él dijo que las élites económicas de Perú habían forzado al presidente a tomar decisiones inadecuadas. Oiga bien, justificando lo que ese señor intentó hacer. Un presidente de un país como México que debe ser modelo de democracia, y lo fue hasta que él llegó. Sí. México era el espejo, no obstante que tuvo muchos años bajo el dominio de un solo partido, nadie cuestionaba que el modelo era democrático en México. Claro. Hasta ahora que este señor comenzó por querer quitarle la capacidad de gestión del proceso electoral al instituto que lo dirige. Cambiar la Constitución. Cambiar la Constitución, quieren hacer que la representación no se corresponda con el modelo de población, sino de etnia y grupo y cosas de esas. Y afectando la autonomía de los gobiernos locales y también. Ahí no se sabe si también entra en discusión a ver que allá son 6 años y nunca jamás. Y nunca más. Es posible que también esté eso. Pero mira, yo le tengo tanto el de México ahora es lo que quiere quedarse ahí. Por eso, claro. Yo le tengo tanto terror a los inventos que no vengan de la clase política. Y el mejor ejemplo de una democracia tan sólida, de tantos años, era de Estados Unidos. Sin embargo, flaqueó con Trump, con un invento, con una persona que no tenía ninguna experiencia política, llega al Estado y trata de darse un autogolpe. Sí. Ahora, le están poniendo la cosa difícil porque ahora están jalando la justicia a todo aquel personaje en los diferentes estados que trataron de boicotear
el proceso democrático. Eso manda un mensaje, pero de todas formas ahora en la Suprema está conociendo una modificación a la ley electoral que le va a dar un poder a los legisladores estatales de prácticamente quitarle el poder al pueblo y dárselo a ellos en términos electorales. Y eso se está hablando, así, no hay democracia tan fuerte que uno piense, bueno, es impenetrable, ahí no va a haber forma de que esa democracia se caiga. No. Lo que pasa es que la democracia está bajo ataque hoy. ¿Cómo llega Trump a presidente de Estados Unidos? Bueno, un ataque a la democracia, externa incluso, que eso está aprobado, que se manipuló todo, que todo se acomodó para que intervino Rusia. Sí, precisamente. Eso se acomodó ahí. El mayor populismo radica en el gobierno ruso y está demostrado, y ellos impusieron un alfil de ellos en Estados Unidos. Fue tan fuerte la democracia americana que sobrevivió a eso. Hasta ahora ha sobrevivido, pero va a quedar dañada. Sí, por eso te digo, ha sobrevivido porque hay instituciones muy fuertes de tantos años y la verdad que muchos de esos personajes que le tocaba, ¿no, verdad?, aplicar la Constitución y las leyes, se pararon en dos partes en contra del Estado, siendo de su propio partido, y le dijeron que no. Ahora, como Trump tuvo la oportunidad de poner tantos candidatos, miembros de la Suprema Corte de Justicia, ahora están cambiando muchísimas cosas que tienen años funcionando en Estados Unidos. Ahora ya hay una ventaja, que el presidente de Estados Unidos puede, porque se lo permite la Constitución, ampliar la matrícula de la Suprema Corte. Y entonces, como ellos tienen el control del gobierno, ponerlo y tener mayoría para echar para atrás. Porque Estados Unidos, hasta que llegó Trump, Estados Unidos manejaba los temas esenciales con un criterio de Estado. Bipartidista, como dicen ellos, hasta que llegó este fanático obedeciendo a las directrices de quienes lo pusieron ahí. Vamos a ver cómo sigue evolucionando. Pero la verdad que esos inventos no son buenos. No son buenos, y América Latina debe verse en el espejo de Perú. Es lo que digo. El espejo de Nicaragua, el espejo de Venezuela, Argentina, Chile. Pero ya son muchos. Chile no va a acabar bien, Ya son muchos. Va por el mismo camino que estamos hablando. No va a acabar bien. De la mitad de... Bueno, América del Sur casi entera, prácticamente completa. Y Colombia, que ahora tiene un tranque con el tema de la paz total, como dice el presidente guerrillero que llegó, porque no hay manera de sentar a la mesa del diálogo a gente que anda traficando drogas. Que es una ronda de gitanos ahí, porque no son guerrilleros. Toditos se conocen. Aunque en una ocasión se aliaron. Sí, pero ya los intereses son otros. Bueno, la diferencia con el presidente es que esos eran sus compañeritos de armas. Eso mismo, ya no es un socio, ahora es. Y eso es un problema. Yo deseo que a Venezuela salga de su desastre, que todos salgan de su desastre, pero que sobre todo que a Colombia no la desarmen. Colombia ha sido un país muy rico en muchos sentidos, y uno espera que eso pueda sobrevivir al desastre que ha sido la izquierda aquí en América Latina. Vamos a una pausa. El dominicano, cuando quiere puede, lucha como nadie para progresar. En su corazón la esperanza crece, sabe que la fuerza está en la unidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores si me das la mano. Le dimos para allá y lo hicimos. Juntos dimos el valor que merece nuestro arte y nuestra cultura, para seguir apoyando el crecimiento de nuestro talento y de nuestra gente. Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
venta y financiamiento de vehículos nuevos y usados. Te ofrecemos iniciales desde 150,000 pesos, financiamiento hasta por 5 años, bono de laminado, brillado, cambio de aceite y filtros. Visítanos en cualquiera de nuestras sucursales en Santo Domingo Este y el Distrito Nacional. Autoimport Taveras Brito, líderes en la zona oriental. En estos 2 años de gestión al frente de la Corporación de Acueducto Alcantarillado CAS, hemos transformado vidas, llevando agua a diferentes sectores del Gran Santo Domingo que nunca le había llegado agua por tubería. Construyendo más de 40 kilómetros de cañada, algo histórico que ningún gobierno había hecho al respecto. Equipado la institución, organiza la institución y cuando tú organizas una institución te da transparencia. Nuestro compromiso es continuar construyendo una gestión histórica. Kermax, el centro de servicio automotriz más grande, moderno y completo de la República Dominicana. Representante exclusivo de Yokohama, la mejor goma del mundo. Una rueda de alta gama para conductores exigentes en deportes, circuitos y carreteras convencionales, con protección al medio ambiente y productos ecológicos de aceite de naranja contra la contaminación. Yokohama tiene excelente diseño y amplia trayectoria en competencias internacionales de automovilismo. En Kermax, usted tiene además alineación, balanceo, cambio de filtros y aceite, baterías y mecánica ligera. Excelentes atenciones. Kermax, el centro de servicio automotriz más grande, moderno y completo del país, en la cuchilla de la Kennedy con San Martín. Hoy entregamos directamente 365 títulos ya a nombre de los beneficiarios finales que impactarán positivamente en igual número de familias. Hoy todos ustedes conquistan un derecho que por siempre fue suyo, pero que nadie les había reconocido. Y hoy con enorme placer, con orgullo y con satisfacción, este gobierno, que es su gobierno, se los reconoce, los escucha y desde ahora va a proteger todos sus derechos. Nosotros podemos darle gracias a Dios, porque siempre hay que ponerlo primero, que nos ha dado un presidente como el señor Luis Abinader Corona, que lo tenemos o lo tienen valorado como el mejor presidente de América Latina, y hoy nosotros nos damos cuenta de que eso es verdad. Bueno, en el plano local, un acontecimiento digno de mención aquí en los ayuntamientos es la desaparición física de Amable Aristi Castro, un gran amigo de nosotros en el plano personal y de este espacio, que tuvo un largo trayecto por la vida municipal, desde la Liga Municipal Dominicana, que entre él y el ingeniero Mariñez le dieron otra forma a la Liga. Es como la Liga moderna. Sí. La Liga Municipal Dominicana de este tiempo es fruto de la gestión de Julio Mariñez. Que fue el primero realmente que... Sí, que empezó. Que empezó y el que proceso. Sacó, porque eso era una cenicienta. Sí, eso era una cosa ahí. Y la sacó a la opinión pública. Sí, la sacó una buena gestión. Yo la creo sacó que a la una luz. Buena gestión. Y después vino Amable, que se impuso allí bajo prácticamente un lío famoso. El famoso entrentó del entonces senador Ramón Alburquerque. Y Amable llegó ahí y con su característica personalidad de componedor, sí. de un hombre afable, agradable. Muy servicial. Servicial. Abogando por el consenso siempre político. Un hombre de consenso. Llegó bajo un tumulto y se quedó
bajo la bendición de todo el mundo ahí. Sí. Yo recuerdo que al final de la gestión de Amable, él tenía el consenso de todos los alcaldes a nivel nacional. Porque lo que lo conocimos, sabemos que él se sentaba en la mesa con el enemigo, y de ahí, si no salían amigos, no salían más enemigos. Que es lo que le falta, lamentablemente, a algunos políticos, Sí, señor. sobre todo a algunos personajes que están en posiciones importantes, que no saben hacer eso, lo que hacía Amable. Y yo que tuve la oportunidad de trabajar con él en el sentido de que cuando él fue secretario de la Liga, yo fui viceministro de Interior y Policía. Entonces, la Liga, el secretario de Interior y Policía es el presidente ex oficio de la Liga. Entonces nosotros interactuábamos mucho con él porque en ocasión representábamos al doctor Suberví en ese escenario. Yo tuve la ocasión de ser amigo de él, de conocerlo, incluso en su propia provincia, de intentar algunas acciones en el ámbito municipal, y me di cuenta de la personalidad que era Amable Ariztí Castro en su provincia. Aquí decían que el cacique de Higüey, que Amable, el que da salchichones, que el populista, era un personaje, a veces de caricatura, decían alguna gente. No, ese señor tenía un arraigo en esa población que trascendía el tema de la militancia política. Claro. Totalmente. Porque eso yo lo viví. Aquí venía mucho otro amigo nuestro, yo de tiempo, Darío Yunes, que venía mucho de este espacio, casi toda la semana venía. Que quizás fue el que más me ayudó a entender a Amable. Ese era otro higüeyano histórico, del que también me siento orgulloso de haber compartido durante su paso por la vida una amistad muy buena, que fue que me ayudó a entender cómo era Amable. Darío me decía, no, es que Amable no es un tipo al que tú le ganas, o del que tú pierdes en Higüey, no, es que él es como Higüey. Y ahora en la exequia de él se pudo notar la penetración social que tenía el personaje en su población. Y le extrañamos aquí en los citadinos, que nos quedamos esperando que el protocolo de su sepelio se cumpliera como manda el reglamento de eso. Pero él mismo dijo que no, que él quería que lo velaran en su casa. Que estuviera abierta para todos. En su casa. Casa que estaba abierta para todos siempre. Sí, Amable en la época que él se forjó, que fue la época de los 12 años de Balaguer, era un personaje en esa provincia. Quizás habían unos cuantos, pero de los pocos que interactuaba con todos los partidos. Los partidos, por ejemplo, por el PRD, que era un adversario natural y había una contradicción tan fuerte, hasta violenta, ¿no verdad? Sin embargo, los PRDistas votaban por Amable. Sí. No, y ese ejemplo que acaba de dar el licenciado nos tocó vivirlo también. En algún momento cuando se presentaba la posibilidad que uno de los fundadores de este espacio fuera director de la Liga Municipal, que era ido a destiempo también, nuestro amado Miguel San Gimignán, fueron grandes adversarios políticos en esa coyuntura, pero después terminaron siendo grandes amigos. No, es que nada más, era después de pasado el proceso se sentaron y terminaron siendo grandes. Es que era difícil ser enemigo de Amable. Amable Era un encantador. Sí, era muy difícil, te lo digo porque Encantador. yo tuve la oportunidad de sentarme con él en su despacho, recibiendo gente. Me permitía quedarte ahí. Y yo veía, no importaba quién viniese de Higüey ni qué partido político, él simplemente le servía. Entonces, son personajes que uno lamenta, ¿no verdad?, que se vayan de este mundo, porque la verdad que durante su vida lo único que hicieron fue servir. Pero su forma de hacer política era peculiar, sí, porque él hasta los adversarios políticos lo trataba con nobleza. Sí, Pero lo que te digo es que el que conocía a Amable no podía ser contrario de él. Es decir, tú podías competir en contra de él, pero no podías ser enemigo de él, era muy difícil. Él no te permitía eso. Sí. No te daba la ocasión.
Y a mí me gusta ese tipo de comportamiento. Eso es democracia. Sí, usted no puede tener ese odio interno. Tenemos posiciones que no se han conciliado, pero la República está primero. Claro. O el ayuntamiento está primero, o el Congreso está primero. O el pueblo, o mi pueblo está, sí. la provincia. O está la primero. amistad. O la amistad sobre todo. Que él era en eso fanático. Yo siempre me reunía con él, siempre me decía y le decía a todo lo que lo quería oír, que cuando ellos asumieron el control del ayuntamiento de Higüey, su grupo, porque él no era reformista, él era amable en la provincia, Sí. que un gesto de nosotros fue que les regalamos un camión compactador, y él se murió diciendo eso, prácticamente, a todo lo que lo quería oír. No, esa gente, mi amigo Ayala, y mi amigo Andrés, y mi amigo Miguelito San, hicieron este gesto conmigo. Él no necesitaba que nadie le regalara un camión. Claro. Pero él entendió que eso fue un gesto ennoblecedor y nos puso en un pedestal en su amistad a nosotros, porque entendimos que valía la pena hacer un aporte a una comunidad a la que él le servía. Era un hombre exitoso en sus negocios. Algo que yo compartía con él era su apego a la familia, porque para usted ser un buen ciudadano, usted primero tiene que ser un buen miembro de la familia. Así es. Y él en eso era intransigente, su familia, porque su familia era su sociedad, era su provincia. Y esa familia que ahora hereda su legado, uno espera que, y yo estoy seguro que han tenido la formación como para mantener en alto el legado de este personaje de la política dominicana que se ha ido, que cuando no pudo seguir compartiendo con sus compañeros, con sus correligionarios, como se decían los reformistas, él lo que hizo fue que hizo su partido, pues no peleó con nadie, hizo un partido, y esa capacidad de convocatoria que tenía en su provincia lo llevó a que ese partido, que parecía un partido de un campo, de una vez tiene representación. Tuvo alcance nacional también. Tiene diputados y tiene, creo que se llama Partido Liberal Reformista o Reformista Liberal, algo así, que fue su último invento en política, pero con el que no confrontó con nadie. Oí al presidente Fernández el otro día mencionar en las notas de condolencia que él atesora que fue el que le puso la banda presidencial por primera vez. No dijo Fernández, que también debió decirlo, que Amalo fue el que le dijo que se pusieran los pantalones largos para que se reeligiera en el año. Sí, en el año era 94. eminentemente reeleccionista. Sí, él entendía que la gente como él, porque él quizás se comparaba con él, porque la provincia Altagracia lo reelegía él siempre. Claro. ¿Sabes con quién tuvo él? Y lo va a reelegir siempre. Una muy buena relación con don Hipólito Mejía. No, eso era sagrado, porque las conversaciones que yo sostenía con él siempre salía a flote lo de su amigo Hipólito. Incluso que él no apoyaba, me lo decía a mí, en conversaciones muy íntimas. Yo no apoyo a fulano porque él se opone a mi gran amigo Hipólito Mejía. Hipólito debe sentirse muy orgulloso de esa amistad, sé que él lo sabe, no tengo yo que decirlo por aquí, pero ratifico porque él me lo decía a mí. Sí, a mí me consta con frecuencia. Tanto en su casa de Higüey, que la visité muchas veces, invitado por él, como en sus oficinas aquí en el Distrito Nacional, que también era un escenario en el que nos juntamos con frecuencia. Y ellos dos debieron llevarse muy bien, porque son personajes que llegaron a parecerse. Pero mire, en el aspecto municipal, y perdón que lo interrumpa, de hecho el alcalde actual de Higüey comenzó adversando la gestión pasada de su hija Karina Aristi, y terminó siendo un gran aliado político de él, un consejero de Cholitín. Sí, amable. Volviendo a ese mismo estilo de él, de hacer política. Sí, porque era muy difícil estar en contra de él, y nosotros desde este espacio, ¿no, verdad?, le mandamos nuestra condolencia a toda la familia de Amable Aristi Castro, lamentando su pérdida, todavía a una edad muy productiva, pero él estará con nuestro Señor Jesucristo en el cielo, porque hizo obras muy buenas mientras estuvo aquí en la tierra. Él obró bien y alertar a los políticos también.
Siempre yo he dicho aquí en este espacio que la clase política que tanto se cuestiona, que tanto se vilipendia aquí por parte de los que quieren sustituirlo, al final paga la consecuencia de esa dedicación. Y he puesto los ejemplos aquí de los grandes líderes idos a destiempo por la enfermedad de los políticos, que es el cáncer. No fue el caso de Amable, él tenía una afección coronaria muy seria de hacía muchos años, intentó todo aquí fuera del país para mantenerse lo mejor posible, se cuidaba mucho, pero no dejaba de ser un apasionado por su provincia y por su gente, y él llegaba de su tratamiento y de una vez se integraba. Yo conversé con uno de sus lugartenientes el día de la tragedia y me dijo, no, él llegó ayer de Miami y ya hoy estaba en lo de él. Y ahí fue que se puso malo. Sí. Tuvo una actividad. Sí. Era un hombre muy dedicado. Nosotros vamos a atesorar muy buenos recuerdos de nuestro amigo Amable Aristi Castro, y tal como dice César, el espacio completo se une a ese dolor. Abrazamos a Karen, su hija, que fue alcaldesa de Higüey, que fue guiada por él, que en un momento dado él llegó a decirme, he tenido que sacrificar a mi hija en eso para mantener a Higüey en buenas manos. Esa era su visión. Y ella hizo su trabajo en Higüey. Higüey sigue siendo una provincia que no solamente produce gente como Amable, que produce mucha gente buena y que uno no quiere que se vayan a destiempo, pero se van. Siempre se van y nos dejan el vacío, que no se llena, como dice el poeta, ni con la llegada de otro amigo. Pero aquí... La única realidad que tenemos segura es que todos, eso está seguro, tarde o temprano, eso está iremos de este mundo. Sí. El dolor queda a veces porque uno no está preparado para despedir gente en edad productiva, como la de Amable o como la de Miguelito Sanz, que se le van a uno y te dejan, bueno, ¿y qué pasó? Que el vacío es más grande. Entonces uno se queda con ese vacío que no alcanza a llenarlo. La municipalidad perdió un representante con Amable, una persona que era débil con su municipalidad, que se formó en el tema de la liga. Amable fue capaz de dejar el liderazgo en el Senado de la República para irse a presidir la liga. La gente no entendía eso. Bueno, sí, eso se entiende cuando tú machea el tema de la vocación de servicio con la capacidad de hacerte elegir, y él, en ese regreso del gobierno de Balaguer de los 10 años, se fue a la liga, y ahí no cabe duda que aprendió muchísimas cosas y lo puso en práctica para su pueblo. Dice el pequeño que esta semana se le acabó el tiempo, pero los temas se van siempre a reproducir, habrán noticias nuevas cuando los ayuntamientos regresen la próxima semana.